un avión, tengo un barco, tengo una gran casa, tengo una gran familia. De hecho, tengo todo lo que siempre he querido y me siento genial. Así le decía Phil Hartman a Joe Dante, director de la última película que hizo. Le comentaba cómo era estar en la cima de su vida y también de su carrera. Y no era para menos. Era 1998 y ya protagonizaba su propia telecomedia, News Radio. Doblaba a varios de los personajes más populares de las series de moda, como por ejemplo era Troy McClure en Los Simpson. Y el cine por fin empezaba a darle papeles secundarios en los que lucir su carismática bajeza moral lo hacía relucir. Pero tras aquella película, Pequeños Guerreros, esa película de unos soldaditos que caminaban, después de aquel film no habría más, simplemente porque Phil Hartman sería extinguido por su propia esposa un mes antes del estreno de Pequeños Guerreros. El nacido en Ontario, Canadá, el pequeño Phil, en su infancia, se criaría junto a 7 hermanos y hermanas, una gran familia, y jugaba con los elementos de construcción que vendía su padre. Y desde aquella infancia, era conocido por dotar de encanto todo lo que hacía. Y más tarde, en el cine, la televisión y la comedia, era el encanto de esos personajes más mezquinos, que en manos de otro actor quizás resultarían solo despreciables. Sus compañeros en el histórico programa de humor Saturday Night Live lo llamaban el pegamento, por su capacidad de hacer aterrizar a cualquiera en un chiste por muy malo que lo contara, y porque todo aquel que compartiese escena con él parecía más gracioso. Su marca era la comedia de autor. Al desconstruir el sueño americano y satirizar su figura más icónica, la del canalla que llegaba a los más altos a través de la labia, de hablar como parlanchín. Le encantaba hacerse fotos con niñas que vendían galletas, pero que a veces odiaba. Su personaje de Frank Sinatra era algo agresivo. Su Bill Clinton iba a McDonald's, y en Los Simpson interpretó a Troy McClure, la estrella de cine venida menos con cierta afición por los animales acuáticos, tal como lo describió Mike Thomas en su autobiografía Phil Hartman, Remember It, recordando a Phil. Los personajes de Hartman tenían una característica muy similar. Mezclaba algo de inconsciencia, arrogancia y profunda falta de seriedad. Así que un año después de fichar por el programa que le convertiría en una cara familiar para millones de familias norteamericanas y que le daría un Emmy como guionista, Saturday Night Live, Hartman conoció a Ryan Omdal, una hermosa modelo que aspiraba a abrirse camino como actriz. Antes de Ren, se había hecho llamar Vicky Joe, y tras quedar en estado de gestación, embarazada solo en la tercera cita, se casaba con Phil Hartman, en el que fue el tercer matrimonio de él. Ella era la chica de sus sueños, diría Phil, pues era una mujer más joven, más linda y un poco más acorde a la moda. Eso le contaba a sus amigos. Brin llevaba regular vivir a la sombra de su marido. Aunque no le gustaba mucho, se lo aguantaba. En la cabecera de Saturday Night Live, Phil Hartman parecía sentado en la parte más alta del plano, en la mitad del set de grabación. Sin embargo, el director le insistía en que se mantuviera en la zona menos iluminada, en la oscuridad, mientras Phil salía en la luz. Un claro ejemplo de lo rezagada que estaba en comparación con su marido. Brin le confesaría a su mejor amiga Susan Stanner que se sintió frustrada durante esa grabación y que le intimidaba compartir su vida con un hombre de éxito, tan exitoso como Phil Hartman. Literal, yo me meto en mi guarida
y ella me tira hacia afuera para que salga. ¿Sí? Philip se obsesionó con impulsar la carrera de su mujer, escribiendo una serie para protagonizarla juntos, pero el proyecto fue cancelado por la cadena y el actor consiguió su propia telecomedia, News Radio. Así que poco a poco Philip fue desapareciendo emocionalmente, a pesar que se veía como una persona normal. Él estaba en su propio mundo, afirmaría su segunda esposa, Liz Strain. Él amaba demasiado a Brin, a su tercera esposa, y lo único que quería era que su matrimonio con ella funcionase, pero a la vez no sabía renunciar a su hábito de distanciarse de la mujer que más le necesitaba. Era un placer verle interactuar con la gente, y aún así, tengo la impresión de que Brin no recibió nada de esa atención. Así que ya que no triunfaba en el medio artístico, Vicky Brin empezó a hacerse intervenciones estéticas. Quería verse mejor, sí, más bella, según asegurarían sus allegados. Su marido le insistía en que su carita era demasiado redondita, así que Brin solo encontraba refugio en su casa, a la que consideraba su guarida, y se refugiaba alzando el codo. Poco a poco todo eso iba haciendo mella en la vida de Brin. Sin darse cuenta, se estaba menoscabando, y todo eso pronto saldría a relucir. ¿Qué pasó? ¿Cómo un cómico tan exitoso como Phil Hartman, que era tan notable y tan gracioso, que nada más con recordar a Troy McClure, el mundo entero zozobra al recordar aquel icónico personaje que siempre salía en Los Simpsons? Pero cómo aquel hombre tan exitoso tenía un hogar tan convulso al punto de acabar con todo, incluyendo la existencia. Así que si quieres saber un poco más de qué le pasó a Troy McClure o simplemente a Phil Hartman, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Phil Edward Hartman nacería en Bradford, Ontario, Canadá, un 24 de septiembre del 48. Desde muy joven se caracterizó por ser un destacado dibujante y diseñador gráfico. Sobre todo diseñador de portadas de discos para grupos como America o Crosby, Steel Nash y Young, para quienes diseñó además el logotipo que les identificaba, las iniciales de los 4 músicos entrelazados. Pero a pesar de su éxito como diseñador, Phil Hartman no era feliz en su trabajo. Le gustaba actuar y tenía soltura para el humor, así que se enroló en un grupo especializado en improvisaciones cómicas. Varios años trabajando con ellos le abrieron las puertas del programa de comedia más famoso de la televisión americana, Saturday Night Live. Así que decía Roberto Gómez Bolaños, la fama le llegó a los más de 40 años a Phil Hartman. Le llegó a los 38. En 1986 entraba a trabajar en el famoso programa de la NBC, Saturday Night Live. De allí salieron cómicos como Eddie Murphy, Mike Myers, Whoopi Goldberg o Chevy Chase. Philip había batido récords de permanencia trabajando en el programa durante más de 8 años. En ese tiempo se convirtió en uno de los cómicos más populares y queridos de todo Estados Unidos, y como la mayoría de sus compañeros también dio el salto al cine. La filmografía de Phil Hartman ocupa una quincena de títulos, la mayoría de ellos comedias comerciales del circuito familiar. Debutó en el 93 haciendo de extraterrestre en la película
Los Caraconos. Y le vimos también en películas como Sargento Bilko, Pequeños Guerreros, o haciendo de vecino insufrible de Schwarzenegger en la comedia navideña Un padre en apuros. Se casaría 3 veces, sediento de amor. A cada una de sus mujeres amó con todo el corazón, como si fuera el amor más bonito del mundo. Literal. Eres para mí la mujer preferida, la que me hace vivir. Eres para mí de mi jardín la rosa que me hace sentir. Eres para mí la ilusión de mi vida, la que me hace feliz. Así que muy prendado de amor, un Philip Hartman se casaba por primera vez en 1970 con Gretchen Lewis. Tenía 24 años en aquel entonces. Y con Lewis, el matrimonio duraría hasta el 82, pero no tuvieron hijos. Luego otra vez se enamoraría aquel mismo año, esta vez de Liz Strain, y se casaría con ella también, el mismo año 1982. Lamentablemente, una vez más, el amor terminó y el matrimonio se acabó. Duraría 3 años aquel matrimonio. Todo eso hasta que la pareja se divorció en 1985. Tampoco tendría hijos con Liz Strain y seguía tratando de encontrar el amor Philip. 2 fracasos no serían impedimento. Como dice el dicho, la tercera es la vencida. Y eso creyó precisamente Phil Hartman, que la tercera era la vencida en su vida. En uno de sus programas, The Saturday Night Live, mientras Philip entrevistaba a un invitado y su público lo miraba encandilado, él se encandiló con una belleza llamada Brin Omdahl, una rubia, delgada y esbelta, hermosa, que jugaba a ser modelo, pero que en realidad quería ser actriz. Quería empezar de abajo, primero modelando o como anfitriona en los distintos programas. Brin había nacido en Minnesota y se había aburrido a temprana edad de su familia y del estudio. Abandonó todo por irse con un operador telefónico de su ciudad, con Douglas Thorfinn. Pero enseguida el matrimonio le quedó pequeño, porque una sola cosa tenía ella en mente: quería más. Se separó y empezó a modelar para sacarle provecho a su escultural físico. A los 18 ya había cambiado su nombre muchas veces. Primero por Vicky, después por Brindon y posteriormente Brin. El patrón de la inseguridad estaba marcando el ritmo de su camino. Con Phil se conocería en unas citas ciegas el mismo año que él empezó a descollar en el mundo del espectáculo. Brin deseaba con toda su alma ser famosa, como lo era él, como lo era Phil Hartman. En algunos artículos de la época puede leerse que en la tercera cita quedó en estado de gestación. Sí, tan rápido. Aunque quizá nunca podamos confirmarlo. Pero lo único cierto es que Phil, según sus amigos, cayó rendido a los pies de Brin, de la hermosa rubia. Era alta, simpática, una auténtica belleza. Desde entonces Phil y Brin empezarían a convivir. Brin era 9 años menor que él, y al fin y al cabo eso no importaba. Se casarían el 25 de noviembre del 87, y poco tiempo después nacería el primer hijo de la pareja, Sean Edward Hartman. Luego del nacimiento, Lisa sería la segunda hija. Luego del nacimiento, Lisa, la segunda ex esposa de Phil, le mandó a Brin una nota de felicitaciones, a lo cual Brin no aceptó ni una sola palabra de felicitación, sino que la tiró. Y 4 años después, en 1992, nacería Birgen Annika Hartman. En esa época vivían en un pequeño departamento en Manhattan. Mientras él grababa, Brin tomaba clases de teatro y seguía insuflando sus sueños de convertirse en actriz mientras se ocupaba de los chicos. Phil siempre hizo todo lo posible para que su matrimonio con Brin funcionara,
pero su carrera le consumía demasiada energía. No le prestaba atención a Brin, y mucho menos hacía lo posible para que saliera y cumpliera su sueño de ser actriz. Y era que a Brin la maternidad no le reemplazaba su deseo de brillar en alguna cartelera de Broadway o Hollywood. Enojada con la falta de oportunidades, le confesó a su amiga Susan Statner que se sentía muy frustrada. Y mencionó el hecho de que en el show de Saturday Night Live, Phil apareció al principio con Brin sentado, pero el director no quería que ella estuviera en esa zona más iluminada, sino en la oscuridad. Así que siempre estar en segundo plano, viviendo a la sombra de su marido, la inundó de celos. Así que las discusiones empezaban, se tornaban acaloradas y a puntos álgidos. Phil esto, Phil lo otro. Estaba totalmente agotada de tantas adulaciones hacia Phil y hacia ella absolutamente nada. Simplemente viviendo a la sombra. Como dijo Javier Solís, sombras nada más, acariciando mi alma. Sombras nada más en el rincón. Así en el rincón, en ese rinconcito, se sentía Brin. La Brin. A la par seguía llenándose de premios. Seguía llenando su cuenta Phil. Millonario ya era. Tanto que para huir de su familia. Y cuando estaba en casa y se sentía mal, simplemente iba y tomaba su avión y se iba a cualquier lugar. Harta de eso y de tantas discusiones, a principios del 98, Brin Hartman ingresó a un centro de reposo para rehabilitarse de sus excesos, como alzar el codo. Pero lo abandonaría aquel lugar solo 4 días después de haber ingresado. Y en mayo del 98, la criada abandonó la casa en la cual trabajaba debido a las tensiones entre esposa y esposo, entre Brin y Phillips. Algunas fuentes contarían que Brin llevaba casi 2 años suplicándole el divorcio a su marido, pero lo cierto es que durante los meses previos al perecimiento, la pareja había recurrido al senderismo y a los tratamientos de spa para reavivar la llama de su matrimonio. El 25 de mayo, Brin reservó el tratamiento Endless Courtship, también conocido como cortejo sin fin, en el Skin Spa de Encino Avenida, en California. Aquella noche, Brin había salido a cenar con una amiga y al regresar a casa discutió con Phil. Los vecinos contarían que él gritó la palabra divorcio en varias ocasiones. Tenían un patrón, discutían por la noche. Luego él se iba a dormir y al día siguiente todo volvía a estar bien. A veces incluso él se hacía el dormido para que ella le dejase en paz. Aquella triste noche del 28 de mayo de 1998, pasada las 2 de la madrugada, aquella madrugada Brin acababa con el hombre que había hecho reír a millones, aquel Troy McClure que había aparecido por primera vez en Los Simpson en febrero del 91 con la emisión de Homer contra Lisa. Aquel personaje que había sido construido a partir del estereotipo del actor de Hollywood venido a menos, y de hecho su nombre salió de la combinación de intérpretes de serie B. El poco tiempo que pasó en Springfield le bastó para convertirse en uno de los personajes más queridos de la serie, pero en realidad los espectadores nunca llegaron a saber demasiado de Troy McClure. Más tarde, a las 6:20 de la mañana, Brin también partía. Rita Wilson, al enterarse, lamentaba el suceso. Rita lo conocía, había sido compañera de Hartman en la película Un papá en apuros. Finalmente nadie comprendía qué había pasado.
ni el camarero de Buca di Beppo, donde Brin y Philip Hartman habían cenado por última vez y donde el matrimonio había celebrado sus 40 años. Días antes, el camarero dijo que siempre parecían felices. Se agarraban las manos, se reían y parecían estar pasándoselo re bien. Y su amiga, la amiga de Brin, afirmaría que ella estaba de buen humor aquella noche, que no le contó ninguna preocupación y que había hecho planes para el fin de semana siguiente. Su otra amiga la definió a ella como una buena madre que acompañaba a sus hijos a todas partes y que jamás se sintió atrapada en su condición de ama de casa. Así que Troy McClure jamás volvería a aparecer en Los Simpson. El personaje de Hartman en News Radio pereció de un insuceso cardíaco fuera de cámara en un episodio en el que los personajes de la telecomedia recordaban sus anécdotas con él sin poder contener las lágrimas. Phil Hartman había sido víctima de ese mismo sueño que él satirizaba tantas veces, ese que con tanta facilidad se vuelve una pesadilla y consume la paciencia. Ese triunfo que acerca al artista al público pero le aleja de todo lo demás a Philip o a Troy, como sea. Su fama lo alejó de su familia. Así que el "Hola, soy Troy McClure" es posible que me recuerden por otras películas como Un triste final, que como paradoja de esta historia, fue el tercer actor de Saturday Night Live en perecer en circunstancias no muy gratas. Primero fue John Belushi en el 85 y Chris Farley en el 97. Y el tercero fue él, Phil Hartman, en el 98. Paradoja o casualidad. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.